¿Qué tal? Buenos días, gracias por acudir puntuales a esta cita semanal con la actualidad política de las islas. En nuestro Parlamento de hoy vamos a repasar lo que han dado de decir los últimos 7 días que han vuelto a estar marcados por la difícil situación económica que vivimos. El jueves las comunidades autónomas de todo el país se sometían al examen del gobierno de Mariano Rajoy en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esta semana hemos sabido también que ya hay fecha para la reunión de Paulino Rivero con el presidente del gobierno español, aunque sigue en la calle preocupando y mucho el futuro. Para hablar de todo ello y de posibles soluciones a esos problemas nos acompaña hoy la diputada de Nueva Canarias, Carmen Hernández. Carmen, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Segunda vez en esta temporada, le voy a pedir lo mismo que le pido a otros de sus compañeros. ¿Con qué titular se queda de la semana, de los últimos 7 días que hemos vivido? Bueno, como han sido muchos titulares negativos, quiero optar por uno que tiene visos, por lo menos, de ser positivo, que es esa reunión que va a tener el presidente del Gobierno de Canarias con el presidente del Estado español, entendiendo que de esa reunión podamos hacerle entender al Estado la situación especialmente delicada por la que pasa Canarias y un nivel de comprensión que hasta ahora pues no ha tenido hacia esta tierra. Bueno, pues esa reunión va a ser el próximo martes, el día 22, pasado mañana martes. Enseguida vamos a profundizar en ese y en otros asuntos. Nosotros les avanzamos ya en nuestro sumario otras noticias que vamos a abordar en los próximos 60 minutos. El consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, defendió en comisión parlamentaria la eficiencia de las empresas públicas. En una comparecencia solicitada por el Grupo Popular, González Ortiz destacó que Canarias es una de las comunidades con menos organismos de titularidad gubernamental. El Parlamento de Canarias ha hecho entrega a la Real Academia de Bellas Artes de 3 banderas, la de España, la de Canarias y la de la propia Academia, que ya forman parte de esta institución. El acto, presidido por Antonio Castro, también sirvió para poner de manifiesto la necesidad de que salga adelante la tramitación de la Ley de Reales Academias Canarias. Esta semana el hemiciclo del Parlamento ha acogido un pleno muy especial. Quienes se sentaban en los escaños tenían entre 6 y 12 años, políticos precoces que defendieron valores como la responsabilidad, la paciencia o la sostenibilidad, un proyecto que la ONG Aldeas Infantiles lleva años organizando. Bueno, pues esos son algunos de los asuntos que vamos a tocar en la próxima hora de programa. Carmen Hernández, hablaba usted de esa reunión entre Paulino Rivero y Mariano Rajoy. ¿Qué cree que puede salir de ahí y por qué cree que ha tardado tanto en producirse? Bueno, la verdad que no quiero pensar que ha tardado en producirse por un cierto ninguneo hacia esta tierra, aunque la verdad que resulta llamativo que justamente los dos territorios más alejados del continente, Ceuta y Melilla y Canarias, hayamos sido los últimos en la agenda. Y además no se justifica, debiéramos haber ocupado un lugar prioritario en la agenda porque nuestros problemas, la situación que vive Canarias es especialmente delicada y realmente nos coloca o nos debería colocar en la agenda, en un lugar importante de la agenda de Mariano Rajoy. Tampoco es que tenga yo especiales esperanzas, porque realmente ahora que acabamos de conocer en este último periodo los presupuestos generales del Estado, pues se confirma lo que muchas veces hemos denunciado desde Nueva Canarias, que Canarias no es una prioridad para el Partido Popular, que no es una prioridad para el Estado y que además se nos castiga de manera especial en el peor momento, cuando peor lo estamos pasando. Si usted fuera Paulino Rivero o tuviera la oportunidad de sentarse con Mariano Rajoy el próximo martes en Moncloa, ¿qué le diría? Le diría, Mariano, ¿qué necesitamos en Canarias? ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que usted pondría sobre la mesa? Hombre, si estuviéramos hablando de otro presidente, podría decir que habría que hacerle especial hincapié a que fuera consciente de la realidad canaria, pero el señor Rajoy ha presumido, y además es así, creo que tiene hasta una residencia en Gran Canaria y por tanto conoce perfectamente la realidad canaria, sus singularidades, sus potencialidades, pero también lo que ha sido una situación que nos ha colocado en cierta desventaja y la realidad actual la conoce y la debe conocer, nuestras tasas de paro altísimas, el alto porcentaje de nuestra población que está en una situación de pobreza y de exclusión social. Y por tanto yo creo que lo más importante que me imagino que hará el señor Rivero es trasladarle la preocupación del gobierno y la preocupación de todos los canarios por cómo el Estado está respondiendo ante estos problemas. La realidad objetiva, con los datos en la mano, es que el Estado no tiene a Canarias como uno de sus ejes prioritarios.
Esa sería la principal petición que le haría el presidente del gobierno. Esta semana, el jueves de esta semana, las comunidades autónomas se sometían a examen, iban a esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, tenían que presentar las comunidades autónomas unos ajustes para poder cumplir con los presupuestos estatales de este año 2012. Canarias tenía que presentar un recorte de 800 millones de euros, al final ha aprobado esa especie de examen, como hemos venido llamando popularmente a esa reunión. ¿Podemos dormir los canarios más tranquilos una vez aprobado ese examen, Carmen? Hombre, nosotros entendemos que ese plan de ajuste que ha presentado el Gobierno de Canarias a Madrid es un plan que ha sido aplaudido y aprobado por el señor Montoro, porque efectivamente está en la línea por la que apuesta el Partido Popular, que es la línea de recortar más de lo público y de revisar algunos aspectos que tienen que ver con los ingresos. Nosotros dijimos desde el debate de la nacionalidad que efectivamente Canarias necesitaba revisar su fiscalidad. Si efectivamente queremos mantener los servicios públicos, la única manera de poderlos sostener es aumentando los ingresos vía fiscal. Pero también es cierto que entendemos que la propuesta que ha llevado el Gobierno de Canarias a Madrid es una propuesta que llega tarde. Hemos perdido 6 meses de recaudación. Es una propuesta para recordar a nuestros espectadores y situarla, que incluye la subida del IJIC, que incluye también la creación de nuevos impuestos y que, que a los empresarios de luego no les ha gustado nada. Y también incluye la rebaja del salario de los funcionarios en un 5%, exacto, entre otras medidas. Exacto. Por tanto, lo que tiene que ver con el capítulo de ingresos, que fundamentalmente por la vía de la fiscalidad y la suspensión de algunas bonificaciones a otros impuestos, entendemos que llega tarde. Hemos perdido 6 meses de recaudación. Nosotros hemos defendido desde que se aprobaron los presupuestos del 2012 la necesidad de aumentar la fiscalidad en Canarias, pero de manera progresiva y de manera selectiva. Es decir, tocar aquellos tramos del IJIC, fundamentalmente aquellos tramos más altos que afectan a productos de lujo, de superlujo, no tocar el tramo que tiene que ver con los productos de primera necesidad, los alimentos, que no se toca, pero sí se toca un tramo que pasa del 2 al 3, se sube un punto, un tramo que entendemos que va a afectar a las rentas más bajas, que tiene que ver con los productos congelados y otra serie de productos, y el tramo que nos afecta de manera más general a todos, que es el que sube del 5 al 6. Por tanto, entendemos que se ha tocado la fiscalidad no de manera justa, no de manera social, que había que darle un incremento más importante al sector, a los tramos que tienen que ver con los productos de lujo y superlujo, porque parece que no se justifica que, por ejemplo, alguien que decida comprarse un yate va a tener un incremento de su fiscalidad de medio punto, y sin embargo alguien que acceda a comprar un alimento congelado se le vaya a subir la fiscalidad en un punto. Por tanto, entendemos que la fiscalidad se ha tocado tarde, hemos perdido 6 meses de recaudación y además se ha tocado mal, de manera o con un perfil poco social. Y has tocado el tema de cómo se piensa ahorrar en el capítulo de gastos, que es fundamentalmente yendo otra vez sobre el sector de los trabajadores del sector Reducción público. Del 5% se plantea. Que en la práctica va a ser un 10%. Porque hubo un 5 el año pasado. No, porque hemos perdido 6 meses de recaudación. Es decir, si la previsión de ahorro vía recorte del 5% en el capítulo 1, en lo que son los costes... Tiene usted razón, ha hecho bien la cuenta rápido. Claro, los costes de personal. Hay que recuperar 6 meses de recaudación, por tanto, de manera efectiva al bolsillo de los trabajadores públicos, el recorte va a ser de un 10% este año. Efectivamente, el año que viene será de un 5 en el 2013, porque tiene todo el año el gobierno para recaudar. Eso tiene un doble efecto pernicioso. Por un lado, vuelve a recaer la crisis sobre el sector que no la ha generado, sobre la población en general, cuando hablábamos de la subida de impuestos a toda la población a través del IJIC, y en el caso de los trabajadores públicos, a un sector de la población, de trabajadores que ya sufrieron un recorte en su poder adquisitivo, como bien indicabas, a través de la subida de los recortes que protagonizó el señor Zapatero. Pero tiene otro efecto pernicioso, negativo, que es el que va a retraer la demanda. Y por tanto, lastra lo que nosotros venimos reivindicando desde hace mucho tiempo, y los expertos en economía. Con austeridad solamente no vamos a salir de esta crisis. Necesitamos políticas que reactiven, que dinamicen la economía. Y el consumo es fundamental. Parece que el consumo. Hoy los empresarios, este viernes los empresarios decían, 24 horas más tarde de que Canarias pasara ese examen con ese proyecto, decían los empresarios que va a caer el consumo, que va a aumentar el desempleo. Yo no sé si usted está de acuerdo, y que la subida impositiva, decía hace un instante, tiene que ser progresiva. Ese proyecto de ley tiene que ser aprobado por el Parlamento antes del verano. ¿Cree que el gobierno puede modificar algo de lo que anunció hace un mes? Bueno, nosotros tenemos la esperanza de que nuestra propuesta, que va a ir en la línea de que, por ejemplo, no se toque el tramo del que hablaba del 2 al 3,
sobre esos productos, fundamentalmente productos alimentarios congelados o derivados de todo lo que tiene que ver con el mundo de la agricultura, semillas, etcétera, que no se toque ese, que se deje como está y que se incrementen los productos de lujo y de superlujo. Es que no se justifica que los coches... Esa es la propuesta que va a llevar Nueva Canarias. Fundamentalmente va a ir en esa línea, porque nosotros estamos de acuerdo que hay que tocar la fiscalidad. En ese sentido entendemos, en un Estado donde queremos mantener los servicios públicos y queremos que sean de calidad, los que tienen más tienen que pagar más, y eso solo se hace en los Estados modernos, se hace de esa manera a través de la fiscalidad. No hay otra alternativa. Le pregunto, esta semana hemos conocido también algunos recortes en otras comunidades autónomas, no se están produciendo solo en Canarias. Cataluña anunciaba 1.500 millones de euros, el tercer plan de ajuste que afronta el gobierno catalán. En Andalucía se hablaba de reducción del sueldo de los funcionarios, también del cierre de algunos hospitales, por lo menos en horario de tarde. El ciudadano de a pie ante esta situación que se está produciendo prácticamente en toda España, ¿qué tiene que hacer? ¿Resignarse? ¿Levantarse toda la mañana animado, como diciendo vamos a cambiar la situación? ¿O echarse a la calle a protestar? Carmen, ¿cuál es la solución o qué papel jugamos los ciudadanos de a pie? Hombre, la ciudadanía lo que tiene que tener claro que todas estas decisiones que se toman y todos estos nombres un poco rimbombantes que parece que están alejados a la vida cotidiana, de la vida cotidiana, luego se trasladan a cuestiones tan básicas como es el alimento, o cuando coges el transporte público, cuando coges un avión o el salario. Por tanto, todas estas decisiones políticas que pueden parecer alejadas de la realidad de la ciudadanía afectan a la vida cotidiana y a la vida diaria y al nivel de vida de la gente. La gente, yo creo que eso lo sabe y por tanto se está colocando entre la sociedad, lo que yo percibo, un cierto nivel de desesperanza, un cierto nivel de, diríamos, de cansancio, de hastío de tan malas noticias, ¿no? de esos medios de comunicación que trasladan algo que es una realidad, pero que llega a producir un cierto hartazgo en la ciudadanía. Yo lo que sí creo es que el ciudadano tiene que ser consciente que si se conforma y si no tiene claro que es la sociedad civil la que debe decir alto y claro que no está de acuerdo con que se desmantelen los servicios públicos, que cuando se habla de adelgazar las administraciones públicas, el grueso del gasto en las administraciones públicas se va en sanidad, en educación y en políticas sociales. Se ha colocado un discurso además absolutamente equivocado, alejado de la verdad, en el que se dice que el problema de la crisis y de la deuda lo tiene el sector público. Eso no se corresponde con los datos objetivos. La crisis no la ha creado el sector público, la crisis es una crisis que... Pero ¿quién lo ha hecho mal? Porque en Cataluña hablábamos hace un instante de 1.500 millones de recorte, en Andalucía también, el ciudadano y gobiernan distintos partidos, es decir... Hombre, yo creo que la ciudadanía lo que tiene que tener claro, y yo creo que parte de ella lo tiene claro, es que la causa de esta crisis no la han generado las administraciones. La causa de esta crisis es una crisis que comenzó siendo una crisis financiera, una crisis provocada por la especulación de los bancos y de los poderes económicos y que ahora ha arrastrado a una deuda privada que luego se ha convertido también en deuda pública. Lo que está claro es que las administraciones funcionan con unos ingresos y con unos gastos, y si caen de manera brutal los ingresos, porque cae la recaudación vía impuestos, porque cae el empleo y porque... Una especie de efecto dominó. Exactamente. Y sin embargo, los gastos se mantienen porque los servicios públicos son los que son y además suponen el peso más importante de los gastos de las administraciones públicas. El 75%, según los analistas, del gasto público se va en mantener la educación, la sanidad y las políticas sociales. Eso es muy importante que la ciudadanía lo tenga claro, que cuando hablamos de adelgazar lo público estamos hablando de cerrar hospitales, de cerrar escuelas y de dejar de prestar una ayuda a una familia en la que están todos en paro. Estamos hablando de eso. Y a eso hay que decirle que no. No puede ser que justo los más débiles son los que paguen esta crisis cuando es una crisis que han creado otros. Y cuando hay otros, la banca, los grandes bancos, la banca europea, la banca alemana, que está sacando importantes beneficios a base de extorsionar, diría yo, a los estados, cobrándole intereses descabellados por prestar dinero para poder afrontar esos gastos fundamentales. Por tanto, yo tengo claro que la ciudadanía tiene que reivindicar otra manera de salir de esta crisis, que pasa fundamentalmente por reactivar la economía, por generar empleo y por consolidar los servicios públicos, que por cierto han costado décadas avanzar y mejorar lo que se ha venido a llamar el estado del bienestar, que además muchos pensamos que en Canarias y en España estaba a medio construir.
estábamos en el estado del Sí, medio. Pues si estaba medio construir. Del medio estar, sí. No sé cómo se queda. Ha tocado usted temas importantes, el tema de la sanidad, la educación, pero también ha hablado de la necesidad del sector público. Enseguida vamos a hablar también de esa reordenación que se viene reclamando desde distintos frentes sobre si hay que reordenar o no, independientemente de mantener esos servicios básicos esenciales, como pueden ser la sanidad o la educación, si hay que reducir el número de empresas públicas, si hay demasiadas administraciones en este archipiélago. Pero seguimos avanzando con los temas que se han tocado esta semana en el Parlamento, porque la difícil situación económica que atraviesan muchas familias y empresas están obligando, como decimos, a las administraciones a canalizar ayudas. En la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico se ha aprobado esta semana una proposición no de ley para que toda esa información pueda centralizarse en un único servicio. En ese mismo foro, en la Comisión de Gobernación, el consejero Francisco Hernández Espínola aclaró que los recortes presupuestarios no van a afectar a los recursos que el Gobierno de Canarias destina actualmente a la lucha contra la violencia de género. Hernández Espínola ha garantizado el buen funcionamiento de los servicios esenciales a través de convenios con los cabildos insulares. Para ello se ha gestionado una partida de 9.250.000 euros. Es evidente, señorías, que la lucha contra la lacra social que representa la violencia machista es un objetivo prioritario del Gobierno para esta legislatura y que, como consejero de la Presidencia de Justicia e Igualdad, estoy plenamente comprometido con esta política. Y estos días también se ha hablado mucho de parques nacionales. Canarias, como saben, tienen en su territorio 4, el Teide en Tenerife, Garajonay en La Gomera, la Caldera de Taburete en La Palma y Timanfaya en Lanzarote. Y los municipios vinculados a estos parques deberían recibir una subvención que, según el Partido Popular, no se ha hecho efectiva. La devolución de la ayuda de 2010, al parecer, ha supuesto la no convocatoria de las siguientes. El responsable del área ha asegurado que está trabajando con la Consejería de Economía y Hacienda mano con mano para intentar recuperar esa partida económica. La cuantía global es de 1 millón de euros aproximadamente. Estamos intentando cerrarla en el presupuesto que queda a lo largo del 2012, al objeto de distribuirla entre las 4 grandes islas que tienen parques nacionales con sus respectivas áreas de influencia, en los proyectos que en su día se definieron, y efectivamente a partir de ahí podremos capturar recursos en el año 2013 en caso de mantenerse. Bueno, pues en cualquiera de las comisiones que vemos en el Parlamento, también en los plenos, Carmen Hernández, oímos casi siempre la misma frase: no hay dinero, vamos a tratar de encontrarlo donde sea para mantener los servicios. Usted aludía antes al estado del bienestar que estaba a medio construir. ¿Podemos mantenerlo en la situación actual, aunque sea a ese medio construir? Yo creo que lo que no podemos es renunciar a mantenerlo. Nosotros, la sociedad civil y las organizaciones políticas como la nuestra, como Nueva Canarias, que creemos en el estado del bienestar y que creemos en que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a unas condiciones de vida dignas, y eso supone una educación de calidad, una sanidad de calidad y que cuando la gente lo está pasando mal, pues tenga unas políticas sociales que realmente le devuelvan las oportunidades para integrarse en la vida y desarrollar una vida, un proyecto de vida en condiciones dignas. No nos podemos resignar. Nosotros además venimos denunciando, nos quedamos bastante solos en el Parlamento, que no compartimos no compartimos que adelgazando los servicios públicos, que desmontando las administraciones vayamos a salir de esta crisis. Lo único que vamos a hacer es generar más desempleo. Ahora mismo, cada vez que se toma una decisión en relación pues a recortar dinero de lo público, y ahora mismo, por ejemplo, estoy pensando en los 3.000 millones, por ejemplo, que plantea el señor Wert sobre las políticas educativas, eso tiene un impacto directo, si se aplicara en Canarias, de mandar a 3.000 maestros al paro. Ya no solo tiene un efecto negativo, que es muy importante, sobre lo que significa que en un aula en vez de 25 haya 30 niños, en una realidad como la Canaria, que no es la misma. Pero bueno, eso es tan grave, le pregunto, porque yo he estudiado con 40 en una clase y sí, no ha pasado nada, y vamos, claro, y uno va saliendo adelante. Digo, estabas hablando de una escuela de hace 30 años. 30 años. La realidad social, la realidad educativa no es la de hace 30 años. Nosotros tenemos en Canarias hoy, porque mi discurso sería distinto si estuviera hablando del País Vasco. Es decir, la realidad social, la realidad cultural canaria hoy coloca en una situación muy difícil para atender de manera personalizada, para atender a lo que llamamos los profesionales de la educación, a la diversidad, con un aula de 30 niños.
¿Por qué? Porque detrás de cada uno de esos 30 niños hay una realidad sociofamiliar, una realidad cultural que ha cambiado por completo con respecto a la realidad hace 30 años. Eso es lo que no entendemos mucho, los que no tenemos hijos, decimos, hombre, si antes se estudiaba con 40, ¿qué más da que ahora se estudie con 30? Esa realidad es lo que usted dice que marca la diferencia. Es que el esquema familiar ha cambiado por completo. Ha cambiado totalmente, las expectativas familiares han cambiado, la estructura familiar ha cambiado. Canarias tiene una realidad social y cultural en desventaja respecto a otros territorios, y ahí así lo confirmaba el informe PISA, o hace poco nos daba un dato muy interesante, muy relevante, la Directora General de Juventud, de una estadística que se ha realizado en Canarias entre los jóvenes, y apuntaba que más del 30% de los chicos que abandonan el sistema educativo, que como sabes es uno de nuestros problemas en el ámbito educativo, más del 30% de esos chicos proceden de entornos familiares con pocos estudios. Los que abandonan el sistema me estaba refiriendo para incorporarse al mundo laboral, mientras que de entornos familiares con un nivel educativo de la familia medio alto solo abandonan el sistema el 18%. Es decir, lo que quiero decir es que el entorno social, el entorno cultural, la formación juega un papel clave en el rendimiento, en los aprendizajes, y hace que la escuela tenga que compensar esas desigualdades sociales y culturales que no compensa el resto de la sociedad, lo tiene que compensar la escuela. Y esas desigualdades, ese determinismo social, para poderlo romper, necesitamos un aula donde se pueda atender de manera individualizada, y eso no se hace con 30 chicos. Le enlazo ese tema, estábamos hablando de estudiantes, de escolares, de los menores, o por lo menos mientras usted hablaba tenía yo en la cabeza todo el rato a niños probablemente de 6 a 12 años, pero también en la universidad se van a producir ciertas diferencias, porque el incremento de las tasas universitarias, de los precios y la reducción de las becas, va a generar también a lo mejor que solo puedan estudiar quienes más dinero tienen. De manera objetiva va a ser así, es decir, el hecho de que una tasa académica pueda pasar de 1.000 euros actualmente a 1.500 euros va a hacer que las familias sin recursos se tengan que pensar 2 veces si sus hijos se pueden matricular o no, sobre todo cuando esto no ha venido acompañado con una política de beca, de incremento en las políticas de beca. La realidad objetiva es que aquel chico, chica, joven que viva en una familia con recursos suficientes no va a tener problemas, ni para repetir si es necesario. Estamos retrocediendo 50 años en el tiempo. Exactamente, es que la impresión que tenemos mucho es que volvemos a esquemas del pasado, donde hay una educación para ricos y para pobres, una propuesta judicial también por las reformas que planteaba Gallardón, una justicia para ricos y para pobres, y eso es lo que muchos de los que nos autodefinimos como progresistas estamos en contra. Es decir, de esta crisis lo que no podemos salir es perdiendo en aquellos avances en lo que son las políticas que afectan a la población. Pero póngase en el pellejo del Partido Popular, que se encuentra un país, como dicen ellos, arruinado. ¿Qué hace? Pues reivindicarle a Europa que cambie la política financiera, exigirle a Europa en la línea que está haciendo Hollande, que de esta crisis no vamos a salir solo a través de apretarnos el cinturón, que es necesario poner en marcha políticas de reactivación de la economía, y hay propuestas. Ahí están los expertos en economía hablando de que el Banco Central Europeo, en vez de dejar de dedicarse a darle dinero al 1% a la banca privada para que luego nos lo preste a España al 6%, igual debería dedicarse a darle ese dinero al Banco de Inversiones para que a su vez aporte dinero a los estados, para que a su vez invierta y reactivar la economía. De esta no salimos si no se reactiva la economía, y una manera de reactivar la economía, si no tira la inversión privada, tendrá que tirar la inversión pública. El Partido Popular está haciendo justamente lo contrario. ¿Por qué? Muchos pensamos porque detrás de todo esto hay mucha ideología. Es que aprovechando esta crisis se está abriendo una posibilidad, por cierto, dibujada por muchos analistas de la historia reciente, mediante la cual grupos de poder que ven en la sanidad pública, sobre todo en la sanidad pública, un negocio futuro. Estamos hablando de un sector que mueve una importante cantidad de dinero, estamos hablando de que en España la sanidad supone el 9% del PIB. El mayor obstáculo que tiene la sanidad privada para crecer y para expandirse es que haya una sanidad pública de calidad, y por eso muchos pensamos que detrás de todo esto, detrás de no querer utilizar la vía de la estimulación económica y de la reactivación económica, es que se está generando unas condiciones, un caldo de cultivo propicio para privatizar la sanidad, que es un negocio muy suculento. Pero eso es pensar mal de sus propios compañeros, aunque sean de otro partido. Hombre, eso es pensar mal de compañeros, no, hay que diferenciar la ideología. Bueno, de otro partido, pero de sus compañeros políticos me refiero, eso es pensar mal. No, vamos a ver. Eso es prejuzgar a lo Eso mejor, se llama ideología, es decir, las ideologías neoliberales, las ideologías más conservadoras tienden a potenciar lo privado frente a lo público porque creen que es lo mejor para la sociedad.
Y otras ideologías que somos progresistas y de izquierda entendemos que es al revés, que las sociedades solo avanzan cuando son sociedades justas, y para que haya justicia social y para que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades tenemos que tener un sector público fuerte. Esas son ideologías que no tienen nada que ver con las valoraciones personales. Dígame una cosa, ayer me daban un dato que me llamaba mucho la atención, esta semana me han dado un dato, me decía que si metiéramos a todos los políticos que hay en España en un estadio de fútbol llenaban el Camp Nou. Caben 80.000 personas en el estadio del Barcelona, son demasiados. ¿Sobran administraciones en Canarias? Le traigo el debate a este archipiélago, porque hablaba usted de la necesidad de mantener las empresas públicas, una sanidad pública, una educación pública. En eso yo creo que todo el mundo está absolutamente de acuerdo, o casi de acuerdo, con matices seguramente, pero sí que en la calle uno oye, es que el gobierno tiene 20 empresas públicas y eso hay que reajustarlo, y eso hay que reducirlo. El consejero, ahora lo vamos a ver en uno de los vídeos que tenemos preparados, decía esta semana, Javier González Ortiz, que se ha reducido en 3 ese número de empresas que se han fusionado, y también que se están revisando los costes y la viabilidad de esas empresas. ¿Usted cree que está sobredimensionado el sector público canario? Detrás de todo esto, como siempre, hay intenciones de demonizar las cuestiones. Siempre, como norma, las administraciones públicas debieran regirse por el criterio de la buena gestión y de solo crear aquello que es necesario. Que existen empresas públicas que no se justifican porque no hacen un fin social y por tanto no tienen sentido, pues hay que cerrarlas, claro que sí. ¿Pero las hay en Canarias, le pregunto a usted? Por la radiografía que ustedes han hecho en Nueva Canarias o lo que puede ver en el entorno, ¿es viable? Nosotros lo que valoramos es que el sector público canario no está sobredimensionado ni está hiperatrofiado como sostiene el Partido Popular. Si comparamos el número de funcionarios y de trabajadores públicos que hay en el sector canario o español con el resto de Europa, es que tenemos menos funcionarios y menos trabajadores públicos que otras administraciones de otros países que se supone que son nuestros referentes, o de la propia Alemania, que es el ejemplo de austeridad. Por tanto, no es una cuestión de hipertrofia. ¿Eso significa que todas las empresas públicas que hay en Canarias se justifican su fin social? Pues hay que analizarlo, pero lo que no podemos es caer en ese juego de demonizar lo público, que además está calando en la sociedad y que está haciendo que la mirada de la gente esté centrada en cómo adelgazar lo público, olvidando que el grueso de lo público, y reitero, está en servicios públicos esenciales. Bueno, y sin olvidar también una cuestión, que es que en lo público trabajan personas, y detrás de esas personas hay familias, porque si cerramos una empresa hay 300 personas que se van a la calle, 300 familias que se quedan sin comer también, y no en el mejor momento. A lo mejor todo eso había que haberlo revisado, y bien, hace 10 años, porque esas familias que serían expulsadas al paro hubiesen tenido opción de incorporarse al mundo laboral, pero ahora mismo en una situación donde no hay posibilidades de emplear, si el sector público también se convierte en generador de paro, lo único que vamos a hacer es que el agujero cada vez lo vamos haciendo más grande, sobre todo cuando no es la solución y cuando se están colocando entre la sociedad tesis que son falsas, absolutamente falsas. Y te pongo un ejemplo. Se coloca entre la sociedad que el problema de la crisis lo tiene la deuda pública, que las instituciones se han endeudado por encima de sus posibilidades y que además dentro de las administraciones públicas las más endeudadas y las causantes del déficit son las comunidades y los ayuntamientos. Entonces, para uno conformarse una opinión en esa línea, se supone que hay unos datos que sostienen esa tesis. Y te vas a los datos oficiales del Banco de España y descubres que del montante total de la deuda pública, que asciende a 730.000 millones, del 100%, el 84% lo soporta el Estado, con más de 500.000, 560.000 millones. El 16% restante, 13 más 3, lo soportan 13 las comunidades y un pírrico 3% los ayuntamientos. Primera falsedad. La deuda pública se debe al derroche de las comunidades y de los ayuntamientos. No se sostiene con esta estructura de la deuda que acabo de decir. Es decir, los ayuntamientos solo deben el 3% y las comunidades el 13%. El 84% es deuda de la comunidad, del Estado, perdón. Y esto podría ser explicable o justificable si el peso grueso del gasto estuviera en el Estado. Pero es que cuando analiza la estructura del gasto, no es así. El 50% del gasto público se lo llevan las comunidades y los ayuntamientos, fundamentalmente porque son las comunidades las que tienen delegada competencia como es la educación, la sanidad y las políticas sociales. Por tanto, estamos creando un estado de opinión basado, yo digo que en ideología, porque lo otro sería que se miente de manera descarnada y con un intento de demonizar lo público para luego tener fácil crear un estado de opinión. Además es una práctica que a lo largo de la historia ha funcionado. Demonizamos las cosas, generamos un estado de opinión y cuando luego tomamos medidas tenemos las condiciones óptimas para que nadie proteste.
Bueno, está claro su opinión, su apuesta por lo público y por mantener todo ese sistema, tal vez revisable, como decía, en algunas gestiones y analizar punto por punto, puntualmente cada una de las situaciones y no generalizar en ninguno de los casos. Seguimos avanzando, si le parece, Carmen Hernández, en lo que ha dado la semana en el Parlamento, porque también se ha hablado de salud y hemos conocido un dato preocupante. 1 de cada 3 niños canarios es obeso, y no solo eso, la obesidad se ha convertido en el principal problema de salud en Canarias y además muestra una tendencia al alza. ¿Cómo poner freno a toda esta situación? Pues en la Comisión de Sanidad se expusieron algunas ideas. Canarias lidera la estadística nacional en cuanto a obesidad infantil. El estilo de vida es el factor más determinante en el desarrollo de esta patología. Tanto es así que la obesidad infantil registra una incidencia mucho mayor entre los niños que residen en barrios deprimidos que entre los que viven en zonas más acomodadas. Cuando abordamos esta cuestión, no se trata simplemente de accesibilidad a los servicios sanitarios, se trata de algo más profundo. Se trata de igualar las condiciones sociales, económicas, educativas, culturales, de vivienda, alimentaria, en suma, de mejorar el contexto ambiental de ese niño para que así pueda gozar de una buena salud. Creo que en estos momentos de crisis económica hay que volver a los principios de la salud pública para encauzar el sistema sanitario hacia lo que es verdaderamente priorizar las actividades de educación para la salud y las actividades de promoción para la salud. La realidad es que ninguno de los programas conocidos goza por sí mismo de garantías de éxito de las intervenciones, resaltándose que solo una acción coordinada y solidaria de las administraciones públicas y los restantes sectores sociales podrá invertir la tendencia creciente de la obesidad en España y más aún en Canarias. El Gobierno puso de manifiesto las iniciativas que desarrolla para intentar frenar la incidencia de la obesidad en los niños y jóvenes canarios. La consejera se mostró también partidaria de una actuación coordinada entre todos los ámbitos implicados. Las políticas que se están llevando a cabo son adecuadas, pero en efecto estoy de acuerdo en que tendremos que ser mucho más incisivos y llegar a acuerdos con los educadores y con otro tipo de profesionales y con otro tipo de sectores para poder ayudar a disminuir y alcanzar algún logro en este tipo de patologías y dar y promover una vida más sana y con menos enfermedad a nuestros niños o adolescentes de ahora y los del futuro. Los niveles de obesidad en Canarias se dispararon a partir de la década de los 80 entre la población con menos poder adquisitivo, al producirse el abandono progresivo de la dieta tradicional canaria hacia otros hábitos alimenticios. Bueno, pues un problema sin duda que preocupa y bastante, que ha llegado al Parlamento. A veces se dice que el Parlamento no está pegado a la sociedad, haya demostrado, por lo menos en este caso concreto, que sí estamos educando mal a nuestros hijos. Carmen Hernández, lo digo porque aquí se mezclan educación con salud. El tema de la sanidad lo vamos a tocar enseguida. Le pregunto primero sobre esa situación. Bueno, los niños canarios no escapan a lo que es la influencia del mundo fundamentalmente americano, de la comida rápida, de la comida con muchas calorías y además de la comida con mucha grasa. Pero efectivamente ahí hay un papel fundamental que tiene que hacer la familia y la escuela. Fundamental. Los padres tienen que ser conscientes de lo importante que es cuidar la alimentación y la escuela, que me consta que se desarrollan programas de prevención y de salud, tiene que poner mayor insistencia en esta cuestión. Y los comedores escolares. Hay que poner más atención. Yo creo que ahí la Consejería de Educación y de Sanidad deberían poner atención y supervisar los menús de los comedores escolares. Eso le iba a preguntar. ¿Falla el sistema? ¿Fallamos nosotros? ¿Es más una cuestión de tiempo de la familia para estar en casa? Es un cúmulo de cosas. Hay una cultura que propicia la rapidez y los alimentos más sanos son alimentos que requieren una atención y un tiempo hasta para ir a comprar alimentos frescos, por ejemplo. Por tanto, influye la cultura, esta nueva cultura que nos han contagiado de los países, de países americanos, etcétera, abandonando un poco nuestra dieta, la dieta mediterránea, que es una dieta sana. Influye también, por supuesto, las políticas que se desarrollan. Tenemos que mejorar las campañas de sensibilización. Ahí el papel del pediatra es fundamental con la familia, la escuela.
Y luego también yo creo que hay un elemento que hay que no perder de vista, que es la crisis, la propia crisis. Los alimentos frescos, que son los alimentos ideales para prevenir la obesidad y para tener una vida sana, son alimentos generalmente más caros que los alimentos congelados o los alimentos estos prefacturados. Entonces, eso es un elemento también preocupante, que la crisis también vaya a generar o esté generando unos malos hábitos alimenticios y hay que corregirlo, porque si no, además de lo que supone para la salud de las personas, a la larga, desde el punto de vista de la salud social, va a suponer un gastos futuros importantes, porque la obesidad infantil luego tiene un montón de consecuencias futuras para el niño y para el adulto después. Estamos hablando de sanidad. Usted es partidaria, lo decía hace un instante, de una sanidad pública con garantías. Es uno de los puntos que ha tocado el gobierno español, el gobierno de Mariano Rajoy, un recorte de 7.000 millones de euros en sanidad, 3.000 millones en educación. ¿Cómo va a repercutir todo eso en el ciudadano de a pie? El tema sanitario es el ejemplo perfecto de lo que yo quería expresar antes, de cuando se colocan cuestiones falsas entre la sociedad. Se dice, por el Partido Popular se afirma que no podemos sostener la sanidad pública y que tenemos que avanzar hacia un modelo sanitario eficiente. Con los datos en la mano, el modelo sanitario español y el canario es un modelo altamente eficiente, porque para lo que gastamos obtenemos muy buenos resultados. Tenemos una sanidad con bajísimas tasas de mortalidad infantil, con una importante esperanza de vida, tenemos una sanidad que tiene un programa de vacunación de los más modernos, hasta el punto de que se pone como ejemplo de sanidad, diríamos, referente en el mundo a la sanidad española. Y es eficiente porque gastamos poco. Y con datos en la mano gastamos poco. España gasta un 9% de su Producto Interior Bruto en sanidad, mientras que los países nórdicos o países referentes, Holanda o Francia, están en un 11, en un 12%. Y si vamos a valores absolutos, la austera Alemania, nuestro ejemplo referente de austeridad... No le cae a usted nada bien a Angela Merkel, ¿no? Bueno, no tengo nada personal, sus políticas sí que no me gustan nada. Ponía como ejemplo la austera Alemania, como me gusta llamarla, el ejemplo de austeridad. Alemania gasta por persona, por habitante y al año en sanidad unos 2.600 euros. España gasta 1.500. Canarias menos todavía, gastamos 1.200. Por tanto, para lo que invertimos obtenemos resultados muy buenos. Por tanto, no es verdad que la sanidad pública sea una sanidad deficitaria o poco eficiente. No es verdad, con los datos en la mano confirmamos que no es verdad. Planteabas qué impacto... El recorte presupuestario, ¿qué impacto va a tener en la persona que va habitualmente a un centro de salud, que está esperando por una operación, por esa persona y a la hora de comprar medicamentos? Estamos hablando también de que va a haber que pagar. Sabes que eso luego cada comunidad va a tener que fijar cómo reestructura su sistema sanitario para cumplir los objetivos del déficit. Y Canarias todavía, por lo que tenemos entendido, por los datos que nos da el Gobierno, lo está revisando. Pero sí sabemos que un impacto real ya va a ser el copago, el hecho de que un señor mayor, un pensionista, tenga que pagar su medicación, lo que también se ha venido a llamar en un repago, porque ya todos copagamos la sanidad vía impuestos, y eso tiene un efecto muy negativo para la gente. Alguien del Partido Popular decía que son unos cuantos cafés al mes. 18 euros, que es lo que se ha estimado que va a suponer al mes para un pensionista que cobra unos 600, y que hoy, de manera constatada, los pensionistas, los mayores, están soportando, están ayudando a sus hijos que se han quedado en el paro para poder afrontar la hipoteca o para poder afrontar los gastos de sus nietos, supone un perjuicio evidente en los pensionistas. Pero a nosotros nos tienen... 18 euros son muchos paquetes de lentejas. Exacto. 18 euros son más que algunos cafés, que no sé dónde se toman los cafés algunos líderes del Partido Popular para que les salga para 4 o 5 cafés, que es lo que han dicho por ahí en las redes sociales. Y luego hay una cuestión que a nosotros nos preocupa de manera especial, que es cómo va a afectar en algunas prestaciones. Se ha hablado de que va a afectar a las prótesis, que vamos a tener que pagar una prótesis si nos ponemos enfermos, o en el transporte sanitario. De manera que alguien que tenga una enfermedad crónica, que tenga que ir, por ejemplo, semanalmente a someterse a diálisis, o que tenga que ir con periodicidad a un tratamiento de quimioterapia, va a tener que pagar ese transporte. Eso, el transporte sanitario a ese nivel, para alguien que viva, por ejemplo, en la aldea, ir todos los días al hospital insular o un par de veces en semana a un tratamiento, supone un gasto insostenible para ninguna economía, ni para la tuya ni para la mía podemos sostener eso. Por tanto, nosotros lo que no vamos a compartir nunca es que se castigue al enfermo. Es decir, además de estar enfermo, luego tiene un castigo extraordinario. Eso además se está haciendo ya en países como Portugal, precisamente por seguir la dieta
que pone la señora Merkel a todo el resto de los países y ha supuesto, por ejemplo, que algunas personas hayan dejado de someterse a tratamientos de quimioterapia o de revisión de algún tipo de enfermedades cardíacas porque no podían. ¿Se puede arreglar eso en el Parlamento de Canarias? No sé qué margen tenemos, todavía el Gobierno nos tiene que decir cómo va a afrontar ese decreto y si va a poner en práctica las medidas que el decreto propone. El tema del copago sabemos que sí, porque viene así definido por la ley, pero el resto de las medidas como es el tema del transporte o el tema de las prótesis, pues todavía no sabemos si efectivamente la van a poner en práctica en Canarias. Esperemos que no y nuestro voto va a ser siempre negativo en ese sentido. De todas maneras, el tema del copago podría aplicarse únicamente, le pregunto, a las rentas más altas, para gente que gane más de 30.000, 40.000 euros año. Lo que pasa es que eso rompe con un principio de la universalidad de la sanidad que nosotros siempre hemos defendido. Se supone que detrás del copago lo que se busca no es tanto la recaudación, sino inhibir en el consumo. Los expertos en la materia, los colectivos médicos, dicen que no hay ningún estudio que certifique que eso es así, es decir, que porque tú hagas pagar a la gente por la medicación se vaya a gastar mejor o a reducir el consumo o a bajar el gasto farmacéutico. Exacto, por tanto nosotros en principio seguimos defendiendo una sanidad pública, universal y gratuita para todos y para todas. Bueno, pues queda ese mensaje, Carmen Hernández, bastante claro. Seguimos hablando de asuntos que han marcado la actividad parlamentaria y otro que ha estado en el ojo del huracán en estos meses es la planificación energética de Canarias. La localización de infraestructura se ha convertido en los últimos años en el talón de Aquiles para poder ejecutar los compromisos del PECAN, del Plan Energético de Canarias. Tenerife ha sido la protagonista en la Comisión de Industria esta semana. No está listo el Plan Energético de la isla, según la consejera del área, Margarita Ramos, porque el Cabildo tinerfeño no ha presentado aún ese mapa de localizaciones. Este retraso, junto al que también sufren otras islas, al parecer solo están preparados los de La Gomera y La Palma, ha llevado a la consejería a asumir de nuevo la planificación energética. Pero surge de nuevo un viejo problema, el choque de competencias entre administraciones. ¿Cómo casa la planificación sectorial en materia energética con la planificación del territorio? ¿Y hasta qué punto la ordenación del territorio puede constituirse en un auténtico obstáculo para poner en marcha en Canarias proyectos de generación y de diversificación y de distribución y transporte en materia energética? Bueno, pues hablando de energía, esta semana hemos sabido que habrá nuevas movilizaciones en Canarias contra el tema de las prospecciones y uno se pregunta que si no queremos petróleo, si nos oponemos también al gas, si las energías limpias en el mejor de los casos solo pueden llegar al 30% de la energía que necesitamos. ¿Por dónde cree que debe caminar Canarias, Carmen Hernández, en materia energética? Bueno, yo creo que la apuesta y la propuesta del Gobierno de Canarias en la línea de potenciar las energías alternativas, las renovables, es la propuesta acertada. Es verdad que se está chocando la consejera con problemas que ya conocemos del pasado, problemas que tienen que ver con las competencias, con qué administración tiene competencias en el desarrollo de ciertas cuestiones que pueden frenar esto. Esto yo creo que es una expresión clara de por dónde tiene que ir esa reorganización de las administraciones, que no se trata de desmantelarlas o de adelgazarlas, pero sí que funcionen bien y que las competencias estén bien delimitadas y que se ubiquen en aquel lugar donde sean más eficientes, donde resuelvan los problemas. No puede ser que un problema de competencias entre administraciones frene el desarrollo en energías renovables donde deberíamos ser potencia mundial por nuestras especiales condiciones meteorológicas, por nuestro viento, por nuestro mar y por nuestro sol. Por tanto, ese debe ser el camino. En cualquier caso, Nueva Canarias nunca se ha negado de plano a, de manera, diríamos, hasta que podamos resolver esta cuestión de las energías renovables, combinar con otros modelos como puede ser el planteamiento de las instalaciones de gas. Otra cuestión es... De gas, lo que pasa es que Nueva Canarias siempre ha querido que vayan dentro del mar. Exacto. Y no en tierra. Porque lo que nosotros planteamos, que creo que es absolutamente razonable, es que debemos garantizar la seguridad de los ciudadanos y de las ciudadanas y que deben estar, por tanto, en lugares donde en ningún momento puedan perjudicar o puedan poner en peligro a la vida de la gente, ¿no?
En el caso de las prospecciones petrolíferas, nosotros hemos siempre planteado que la manera en la que el Gobierno de España ha impuesto esa autorización a las prospecciones, por un lado, era una falta de respeto absoluto a lo que son las instituciones canarias y, por tanto, a los canarios y a las Canarias. Las instituciones no son, son representación de la gente, del pueblo de Canarias, y, por tanto, en ese desarrollo de las autorizaciones hubo y hay un absoluto desprecio hacia las instituciones canarias. Nosotros siempre hemos planteado que si se garantizaran las condiciones de seguridad, si estuviese garantizado los informes y los temas medioambientales para que no se pusiera en peligro pues nuestra flora, fundamentalmente pues nuestro medio marino, y por tanto estuviera garantizada esa seguridad y Canarias pudiera beneficiarse de manera clara y sin ambigüedades de esas explotaciones, es un tema por lo menos a estudiar, pero de la manera en que lo ha hecho el Partido Popular, efectivamente hemos estado en contra de las prospecciones y creemos que los esfuerzos deben ir más por las energías renovables y no por los hidrocarburos fósiles. ¿Cree que van a tener el mismo seguimiento que tuvieron las primeras en Lanzarote y en Fuerteventura el próximo día 26, que se han vuelto a convocar? Esperemos que sí, esperemos que sí. Vamos con otras cuestiones. También se ha hablado en los últimos meses de la continuidad, como decíamos antes con nuestra invitada, de las empresas públicas. Este tema fue el que se trató en la Comisión de Economía y Hacienda de esta semana, y en esa comisión el consejero del área, Javier González Ortiz, defendió la eficacia de este tipo de sociedades ante las críticas del Grupo Popular. Ortiz recordó que se están haciendo ajustes económicos en todos estos organismos y que además ya se han cerrado 3 de ellos una vez estudiada su viabilidad. De las 728 empresas públicas en el conjunto del Estado, 16 pertenecen a Canarias tras la disolución de 3 organismos. Para el Grupo Socialista, la clave está en estudiar los objetivos de cada una de estas empresas y establecer prioridades que lleven a justificar la existencia de las mismas. No solo tenemos que señalar en esto los recortes en la aportación a las empresas, sino también tenemos que referirnos a la homogeneización del salario de las plantillas, que también se está llevando a cabo, a la redimensionamiento, a la redimensión de estas empresas para que sean mucho más eficaces y efectivas. El Grupo Nacionalista defendió la existencia de estas empresas y recordó que los ajustes llevados a cabo por el Gobierno de Canarias se hacen en base a los acuerdos alcanzados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que prioriza los servicios que prestan. Se va a salir de la crisis no en Canarias, en España, ni siquiera en toda la eurozona, solo con políticas de reducción del déficit. Sin una agenda para el crecimiento va a ser imposible que los ciudadanos encuentren esperanza y, consecuentemente, podamos después presentar alternativas al crecimiento y al empleo. Sin embargo, el Grupo Popular criticó la competencia desleal que dicen se produce en muchos casos con el sector privado y argumentó la necesidad de una reordenación del sector público. Creo que lo que necesita el sector público empresarial autonómico, en primer lugar, es un buen gobierno y, además, transparencia corporativa. Los canarios, que somos o son los dueños del dinero que ustedes administran, tienen que percibir que sus impuestos se pagan y los pagan para ver resultados. Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda destacó que se debe examinar a cada empresa de manera individual y recordó que en 4 años se ha reducido en un 40% las aportaciones del Gobierno a estas empresas. Estudiar qué servicio cumplen, si lo cumplen eficientemente y si no, cómo pueden mejorarse el mismo, reduciendo de forma importante sus aportaciones. Recuerdo que del año 2008 al año 2012 han pasado de 341 millones de euros a 139 millones de euros. Asimismo, González Ortiz defendió los valores de eficiencia, calidad y eficacia en las empresas públicas canarias. Bueno, pues se habla en el Parlamento de esa reordenación del sector público. Antes lo comentábamos, una única cuestión sobre este tema. ¿Es posible, Carmen Hernández, usted que está habitualmente en el Parlamento de Canarias, lograr el consenso entre las fuerzas políticas que están ahí representadas, entre esos 4 grupos políticos? Hombre, hay un sector importante entre el que nos incluimos nosotros, Nueva Canarias, que estamos en la línea de que hay que revisar la estructura competencial de las 3 administraciones, definirlas, clarificarlas. Una vez clarificadas las competencias, es necesario que esa competencia vaya acompañada de recursos económicos, de una ficha financiera. No sirve de nada clarificar una competencia
en el ámbito, por ejemplo, local, municipal, si luego el gobierno también no se compromete financieramente con esa competencia. El Partido Popular está en una tesis, está en una línea más efectivamente, de adelgazar lo público. No voy a repetirme nuestros posicionamientos en relación a adelgazar lo público porque entendemos que no está grueso, y como no está grueso, no está hiperdimensionado, estamos en contra de adelgazarlo. Pero sí que es necesario avanzar hacia la eficacia. No puede ser que la burocracia entorpezca pues, el desarrollo de ciertos proyectos, las inversiones de algunos empresarios, que un ciudadano vaya y tenga que rellenar 40 papeles para cualquier tramitación de cualquier expediente y además en 40 ventanillas distintas. Estoy exagerando, pero sí que es cierto que a veces para un mismo tema el ciudadano tiene que visitar 3 administraciones. Eso hay que resolverlo y la crisis puede ser una oportunidad para que tengamos Exacto, para simplificar, para aligerar, para ser más eficiente. Le voy a cambiar el tercio porque ha nombrado usted 2 palabras que me han llevado a otra idea. Inversión, empresarios, proyectos, 3 palabras. Y esta semana se ha hablado mucho de ese famoso proyecto que se quiere colocar en Europa, Eurovegas, que es traer la ciudad de Las Vegas prácticamente a ciudades como Madrid o Barcelona. Madrid y Barcelona están teniendo problemas y esta semana nos hemos encontrado con que un grupo de empresarios, según publicaba La Opinión de Tenerife, del sur de Tenerife en un principio, ofrecía terrenos para colocar Eurovegas aquí. Después salían los alcaldes de La Laguna, también alguien en Gran Canaria. ¿Eso es una locura, una ocurrencia o podría llegar a convertirse en una realidad y, sabiendo que somos expertos en hoteles, ser como una oportunidad de futuro? Esta crisis que ha puesto en evidencia, que ha dejado claro que no hemos diversificado adecuadamente nuestro modelo productivo, nuestro modelo de desarrollo económico, tiene el riesgo de equivocarnos hacia dónde debemos reorientar ese modelo, que efectivamente yo creo que estamos todos de acuerdo, toda la sociedad canaria, que hay que reorientarlo. Canarias no puede depender solo y exclusivamente de un sector como es el turismo, que es una potencia para nosotros, que es uno de nuestros motores, pero que también estamos viendo que no tira del empleo, no genera el empleo deseado. Por tanto, está claro que necesitamos diversificar nuestro modelo de desarrollo económico y reorientarlo. Pero tenemos el riesgo de caer en algunos cantos de sirena que nos puedan desviar de lo que nosotros desde Nueva Canaria, y creo que una parte importantísima de la sociedad canaria quiere. Yo creo que nuestro modelo de desarrollo económico debe ir hacia un modelo sostenible, hacia un modelo inteligente, donde aunar o vincular ese motor económico que es el turismo con las energías renovables, apostar por el turismo cultural, apostar por... Sí, estamos hablando de apostar precisamente de Eurovegas. ¿A usted eso no le gusta? No creo. ¿No le gustan esas apuestas? Me parece que es un modelo absolutamente contrario ¿No cree que puede generar empleo? Que puede, sí, pero necesitamos inversiones, necesitamos empleo. Y ese es el riesgo al que yo me refería, que nos puede acercar esta crisis, que con el afán de generar empleo para mañana podamos caer en un modelo que nos hipoteque el futuro. Yo creo que hay que apostar por un modelo de desarrollo económico sostenible, apostando por las energías renovables, apostando por la innovación y el desarrollo, por las I+D, por el conocimiento. Canarias tiene conocimiento, hay que potenciar ese conocimiento canario y se puede exportar. Tenemos un continente ahí africano que tiene mucha materia prima, pero poco conocimiento. Y yo creo que por ahí debemos ir. Sinceramente, ese modelo de desarrollo basado en el juego, en todo lo que lleva aparejado un gran casino, el mundo de Las Vegas, lleva aparejado toda una serie de modelos de conducta y de maneras de estar y de ser, que no creo que sea el modelo más adecuado para la sociedad canaria. Los casinos en esas sociedades como Las Vegas se permite fumar, está legalizada la prostitución, sería un cambio social tal vez demasiado brusco para la... Y alejado, yo creo, a lo que quieren los canarios, por supuesto alejado al modelo de sociedad o a la sociedad que yo quiero para mis hijos. No me gustaría que mis hijos crecieran en una Canaria dedicada al juego, prefiero que crezcan en una Canaria sostenible, en una Canaria inteligente, en una Canarias que apueste por un turismo y por la cultura. Carmen Hernández, llevamos 50 minutos de programa, nos quedan 10, hay otros asuntos que tratar, vamos a intentar resumirlos de la manera más rápida posible. El Parlamento de Canarias también ha participado estos días en un acto bastante especial. La Cámara entregó banderas a la Real Academia Canaria de Bellas Artes San Miguel Arcángel. El acto institucional tuvo lugar en la sede de la Academia, un edificio histórico diseñado por el arquitecto Manuel Orá. Las banderas de España, Canarias y la de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel ya son parte de esta institución. El Parlamento de Canarias entregó estas insignias y su presidente declaró sentirse orgulloso de hacerlo. Convicción plena de que nadie por encima de la Real Academia Canaria de Bellas Artes las enarbolará con más legitimidad
ni las empleará en causas más nobles y generosas como la cultura. La Real Academia Canaria de Bellas Artes agradeció la entrega, pero recordó que más importante era sin duda la tramitación de la Ley de Reales Academias Canarias. Y que tras su toma en consideración el pasado 7 de marzo, lleva el curso pertinente de trámites que esperemos den como resultado su aprobación definitiva muy pronto, para poder sentirnos con pleno derecho dentro de esta comunidad autónoma. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife recordó que este acto era un momento importante para la ciudad, puesto que la Real Academia Canaria de Bellas Artes es la segunda corporación más antigua de carácter público de esta provincia, precedida únicamente por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El acto se cerró con una nota musical a cargo de la pianista Sofía Wunsworth. Y entre las imágenes más llamativas de la semana nos quedamos con una que grabaron nuestros equipos en el Salón de Plenos. La ONG Aldeas Infantiles se llevó a un grupo de escolares hasta el Parlamento. Los hizo ocupar sus escaños y les permitió que dijeran lo que consideraran oportuno. ¿Quieren saber qué mejorarían de nuestra sociedad niños de solo 12 años? Quizás entre estos 52 niños se encuentren los futuros legisladores de Canarias. Por lo pronto ya han podido sentarse en los escaños del hemiciclo y saber así qué significa ser diputado. Lo han hecho gracias a un programa de la ONG Aldeas Infantiles en el que han trabajado durante el curso escolar. El objetivo, destacar los principales valores sociales y fomentarlos. Primero, la escucha. Cuando mi abuelo me cuenta sus historias de cuando él era niño, debo escucharlo. Esas pequeñas historias son el recuerdo más bonito que tendré en mi vida. Es la mejor forma de que nuestras tradiciones canarias nunca se pierdan. La paciencia. Me comprometo a tener paciencia cuando mi hermana o mi hermano reclame mi atención. Me comprometo a tener paciencia cuando espero obtener algo, porque debo contener mis niveles de exigencia con mis padres, compañeros, maestros. La sostenibilidad y la unidad. Tenemos paciencia y ayudar a todos, y trabajamos todos juntos. Todos nos respetamos, nos esforzaremos y conseguiremos que el mundo sea mejor. En definitiva, valores universales y prácticos que contribuyen a mejorar la relación con los demás. Hemos prometido esperar el turno en los juegos, según compromiso, respetar con paciencia el turno de palabra. Tercer compromiso, esperar pacientemente a que nos sirvan la comida en el comedor. Cuarto compromiso, prometemos que nos portaremos bien con nuestros hermanos y hermanas. Quinto compromiso, esperar tranquilos en la fila. Una propuesta sometida a votación y que salió adelante por unanimidad y con consenso de todas las partes. Este peculiar pleno trajo al Parlamento una ley muy especial de obligado cumplimiento, hacer de este mundo un lugar mejor para vivir. Es importantísimo que los más pequeños acudan y conozcan la sede parlamentaria. Para cerrar la actividad semanal, la consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Margarita Ramos, compareció también para analizar los últimos datos relativos al cierre de empresas y expedientes de regulación de empleo. Ramos apuntó que desde que se aprobara la reforma laboral se ha pasado de 576 ERES registrados a los 944. En el primer trimestre de este año se han registrado 944 expedientes de regulación de empleo en empresas canarias, 368 más que en el mismo periodo del año anterior. Esto se debe, según la consejera de Empleo, Margarita Ramos, a la reforma laboral que no solo no crea empleo, sino que facilita el despido. La crisis ha provocado que haya 600 negocios menos inscritos en la Seguridad Social. Una reforma agresiva porque lesiona los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras y porque lo único que va a conseguir es, además de no incrementar el empleo. La crisis ha provocado que haya 600 negocios menos inscritos en la Seguridad Social. Estos años de crisis, señora consejera, han dejado a las islas con aproximadamente 11.000 empresas menos, según datos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Los nacionalistas consideran que es hora de optar por nuevas alternativas. Es el momento de utilizar en esa reforma prevista del REF ambos instrumentos para cambiarlos, para utilizarlos para el fin de reducir las tasas de paro en Canarias, estimulando la economía, por ejemplo, vinculando la materialización de la RIC a la creación de empleo. La comparecencia del Gobierno fue solicitada por el Partido Popular. Caída de empresas, caída de autónomos, más de 40.000 familias
con todos sus miembros en paro. Más del 50% de las familias canarias no llegan a final de mes. El próximo jueves se celebrará la Conferencia Sectorial de Empleo a la que Canarias acude con una propuesta para potenciar la formación de desempleados. Abrir el plazo de presentación de ofertas de formación para desempleados 2011. 17 millones de euros para la formación de los trabajadores y trabajadoras desempleados en Canarias, a través de la cual esperamos poder dar una formación de calidad y una formación para mejorar la empleabilidad de los desempleados de aproximadamente 7.000 personas. A pesar de todo, la situación vive un ligero crecimiento de la confianza empresarial. Ha aumentado un 10% el indicador de producción industrial y el comercio se mantiene. El empleo, el tema que más nos preocupa a todos. Vamos muy mal de tiempo, Carmen Hernández, pero sí le quiero preguntar, usted estaba en esa comisión, ¿con qué se queda de lo que allí se ha hablado? Que el empleo tiene rostro y es rostro de mujer y además una mujer joven. ¿Hay que tomar más medidas para potenciar ese sector? Estuvimos hablando mucho del desempleo, de cómo la reforma laboral está afectando especialmente a la mujer, fundamentalmente porque está afectando al sector servicios y la mujer pues tiene una especial representación en el sector servicios, en todo lo que tiene que ver con las administraciones públicas, etcétera, y cómo esta reforma y las decisiones del Partido Popular en relación a ciertos recortes en servicios públicos fundamentales, educación y sanidad, se está viendo cómo está disparando los datos de desempleo femenino. Por eso decía que el desempleo es femenino, porque mayoritariamente es femenino y además joven. Bueno, pues nos quedamos con ese rostro que dice usted del desempleo, que desgraciadamente afecta a muchísimas más personas, especialmente a las mujeres, según los datos que maneja nuestra invitada. La última comisión parlamentaria de la semana ha sido la Comisión de Control de la Radio Televisión Canaria. El director general del ente público, Guillermo García, comparecía para explicar el tratamiento dado en los distintos espacios informativos, tanto en la radio como en la televisión canaria, a la autorización dada por Repsol para realizar prospecciones petrolíferas cerca de Fuerteventura y Lanzarote, dada a Repsol, quería decir. Pluralidad, rigor y objetividad. Con estas palabras, el director de Radio Televisión Canaria defendió la labor del ente público y su cobertura de las reacciones a las prospecciones petrolíferas. El grupo mixto reiteró su apuesta por mantener medios de comunicación públicos, aunque insistió en que sea el Parlamento quien los regule. En este Parlamento cambiamos las normas para facilitar pues una tele menos gubernamental, más de todo, más plural. Abogo también para ratificar el apoyo, desde luego, nuestro en favor del mantenimiento de este servicio público. Estamos en contra de aprovechar la crisis para que desaparezcan los medios de titularidad pública. El Grupo Socialista, por su parte, se mostró de acuerdo con el tratamiento informativo. Entiendo que los medios de comunicación van a cubrir el foco de la noticia, asisten allá donde se sucedan los hechos más importantes sobre la noticia en sí. Y en este caso el foco de la noticia ha estado en esas manifestaciones masivas, por mucho que ustedes no quieran aceptarlo, que se han producido en todas las islas, mayoritariamente en Lanzarote y Fuerteventura. El Grupo Nacionalista también habló de objetividad para sustentar el trabajo realizado durante los días de información sobre las prospecciones. Otra cosa es que los resultados de dicho tratamiento, un tratamiento plural, objetivo y correcto, no hayan sido del agrado del Partido Popular. Quizás, señor director, la pregunta que podría hacerse es cómo hubiese querido el Partido Popular que se informara sobre las prospecciones petrolíferas. El Grupo Popular criticó la poca cobertura que dicen se le ha dado a las personas que se muestran a favor de las prospecciones y comparó en minutado el tiempo dedicado a una y otra postura. No hay ningún ciudadano, experto o político, siendo nosotros los que ganamos las elecciones en Canarias, que se pronuncie a favor. Y durante 3 minutos 20 segundos hay muchos ciudadanos que sí opinan, evidentemente en contra. Pero claro, ya nos ha dicho usted que fue a buscarlos en la manifestación. Claro, allí no estaban. El director del ente negó un posicionamiento con las tesis del Gobierno y apoyó la labor de los profesionales. Responsables de los servicios informativos, tanto de la televisión canaria como de Canarias Radio, yo quiero dejar muy claro en este Parlamento que no dan instrucciones al personal para que aborden las informaciones de una forma u otra. Eso no es verdad. Son acreditados profesionales que ejercen su oficio desde el respeto por el mismo. Debería usted saber que cualquier tema se aborda desde los principios de igualdad y de objetividad. Asimismo, y en respuesta a varias preguntas del Grupo Popular, Guillermo García aseguró que el ente público cerró las cuentas de 2011 sin déficit y que se está a la espera de que el Gobierno dé el visto bueno a un plan de viabilidad que supondrá conocer los recortes y medidas ejecutables.
Seguimos avanzando en más cuestiones. En la reunión semanal de la Mesa del Parlamento y de la Junta de Portavoces se trataron varios asuntos y una de las principales decisiones fue la de habilitar el mes de junio para seguir con la actividad parlamentaria ordinaria y aprovechar de paso la primera quincena de julio para tramitar los proyectos de ley que queden pendientes en el periodo de sesiones. También hemos sabido que ya ha comenzado la tramitación para la reforma del Consejo Consultivo y de la Audiencia de Cuentas. Que es bueno ya, después de casi 5 años en algunas instituciones en periodo, digamos, de funcionamiento en funciones, pues que se les legitimen al máximo. No es que no hayan estado legitimadas, pero que se proceda a legitimarlas. No se puede, digamos, los intereses políticos son legítimos, pero las instituciones están por encima. Eran las palabras de Antonio Castro Cordobés. Nosotros les contamos ahora, de manera más resumida, otros asuntos que han marcado la actualidad parlamentaria de la semana. El presidente del Parlamento, Antonio Castro, se reunió esta semana con el presidente y los miembros del nuevo Consejo Regional de Agentes Comerciales de Canarias. Este órgano aglutina los 2 colegios provinciales y pretende optimizar así los recursos de los que disponen los profesionales del medio. La Agencia de Calidad Turística ha concedido 281 certificados de calidad a establecimientos turísticos del archipiélago desde su creación en 2005. Entre las acreditaciones destaca la certificación más valorada entre los profesionales, la Q de calidad, que se ha otorgado en 162 ocasiones. El gobierno canario está jurídicamente satisfecho con el desarrollo del concurso para la adjudicación de licencias de radio. Así lo afirmó el viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios, Martín Barrero, que hizo una exposición detallada sobre el proceso que culminó el pasado 14 de abril. Barrero apuntó también que el Ejecutivo cuenta con un informe técnico que avala la concesión de 77 nuevas licencias de radio en el archipiélago. Hasta el próximo 30 de mayo en el Parlamento de Canarias se podrá visitar la exposición El paisaje compartido de Mohamed Osman. Esta obra ofrece una cariñosa visión del pintor hacia las islas. Cada uno de los cuadros recoge lugares emblemáticos del mundo rural y urbano de Tenerife. En la organización de esta muestra ha colaborado Proyecto Hombre de Canarias. El presidente del Parlamento se ha reunido con una representación de la Asociación de la Prensa de Tenerife, que le ha hecho entrega del manifiesto suscrito el pasado 3 de mayo, Día de la Libertad de Prensa. Asimismo, han debatido con el presidente de la Cámara la situación por la que pasa el sector de la comunicación. Y como cada semana hemos vuelto a poner nuestra particular tribuna parlamentaria a disposición de todos ustedes para que nos cuenten cuáles son las cuestiones que solucionarían primero si fueran diputados. Pues en cuanto a la crisis, lo que considero más grave es que se estén haciendo recortes en educación y sanidad cuando se pueden pues restar esas cuantías de otros recursos. Lo que más grave veo de la crisis es que no se ve una luz al final del túnel, ¿no? Que digas, bueno, podemos hacer un sacrificio y aguantarlo lo más que puedas, pero es que no ves una esperanza a corto plazo para salir de esto. Y que el dinero que se ha recortado en sanidad y educación se dé a un banco, que yo personalmente creo que es más importante educar y salvar a la gente que salvar a un banco. Lo mal que lo está pasando la inmensa mayoría de la ciudadanía con respecto a pérdida de hipotecas, a pérdida de salarios, a pérdida de empleo, a pérdida de pensiones, a hambre de verdad. Hambre de verdad, realmente esa es la parte dramática. A mí los bancos me dan mucha pena, sobre todo porque son los causantes de esto, pero no pasan hambre. Los ciudadanos sí. Pues yo destacaría que sobre todo el problema es la clase política, que nos impide avanzar, nos tiene estancados en un problema que se nos ha ido de las manos a todos. Creo que lo más grave de la crisis, de la situación que estamos pasando, está claro el desempleo. La situación, especialmente en Canarias, en cuanto al desempleo juvenil. Todas aquellas personas que hemos puesto nosotros la confianza en ellos y le hemos dado nuestro voto, pensando en que eran personas que en realidad iban a hacer las cosas bien, han sabido llevar bien la bracita para su sardina y sin tener en cuenta la humanidad. Hay falta de humanidad, de conciencia.
Falta de humanidad, falta de conciencia, sanidad, educación y a la gente que dice que los bancos no han estado casi a la altura. Se repiten prácticamente, Carmen Hernández, los mensajes todas las semanas. Al final una radiografía prácticamente exacta de lo que hemos venido hablando a la última hora. Yo creo que lo que la gente está demandando, por un lado, es que tenemos que cambiar la política. La política tiene que estar al servicio de la gente. Y lo expresaba bien la señora al final, cuando reivindicamos humanidad es una política al servicio de la gente, no una política al servicio del dinero ni de la banca, sino al servicio de los ciudadanos, y para ello tenemos que proteger la educación y la sanidad, protegerla, fortalecerla y luego generar empleo. La gente necesita tener un trabajo para poder desarrollar su vida y por ahí deben ir todos los esfuerzos y todos los compromisos. Y luego una frase que dijo un ciudadano que me parece muy importante: la luz al final del túnel. Hay luz, de esta podemos salir. La historia nos dice que la gente cuando lucha y cuando se compromete con una idea mejora la sociedad. Lo peor que podría ocurrirnos como sociedad es que tiráramos la toalla, porque entonces no tendríamos fuerza para cambiar las cosas. Hay que luchar, hay que salir a la calle a denunciar lo que se hace mal, hay que reivindicar lo que se hace bien, y la política es un buen instrumento, la política con mayúscula, la política entendida como aquella que trabaja para el bien de la ciudadanía, que está al servicio de la gente. Bueno, a ver si los ciudadanos empiezan a ver esa luz, será una buena señal, desde luego, para todos, porque nos incluimos evidentemente en esa masa social. Carmen Hernández, diputada de Nueva Canarias, por Gran Canaria, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana de domingo. Gracias a ti. Gracias a ustedes también por haber estado en esta última hora al otro lado de la pantalla. Recuerden que tienen una dirección de correo electrónico por si quieren hacernos llegar alguna sugerencia. Esa dirección es parlamento@tvcanaria.tv, la pueden ver sobreimpresionada, y invitarles a que vuelvan a encontrarse con nosotros el próximo domingo en el mismo sitio a la misma hora. Gracias por su compañía. Feliz semana.